Perspectivas económicas, el análisis objetivo de las finanzas, al instante, con el doctor Juan Pablo Rodríguez. Ah, ¿Qué tal, mis cibernautas? Déjenme apagarle aquí porque estoy leyendo precisamente lo de China. Increíble ya lo que habíamos dicho aquí en MD Saltillo Televisión. Primero un saludo a toda la red. Tuvimos problemas aquí de comunicación técnicos. Yo estoy aquí desde antes de la 1:30, pero un saludo muy cordial a toda la red y a todos los que nos ven en América Latina, los de habla hispana, en todo el mundo. Bien, pues como yo le había pronosticado, difícil que el gobierno chino pudiese sostener la caída de sus bolsas, habiendo evitado que se vendieran muchas acciones por parte de los IPO, como le llaman ellos, los directores, evitar que se hubiese ventas de pánico para que se evitase la baja tan tremenda de la bolsa. Lo que pasa es que la gente dice, bueno, el día que el Estado deje de intervenir en esta baja o en este sostenimiento artificial de la bolsa, ¿qué va a pasar? Pues hoy la bolsa de valores de China bajó el 8.5, algo increíble, y está arrastrando a todas las bolsas del mundo. Significa que esto, bueno, sabemos que es poca la cantidad de chinos que se dedican a la bolsa de valores, pero que afecta menos que en los Estados Unidos. Está menos bursatilizada la sociedad china, 15%, 20% ya optimistamente. Occidente ha querido que se bursatilice todo, que se abran las cuestiones financieras. He ahí el riesgo del capitalismo, y lo saben los chinos del Partido Comunista. Haber abierto al capitalismo su bolsa genera automáticamente el riesgo de que se le puedan sacar el tapete, es decir, el piso, y una caída tremenda. Entonces, el gobierno chino tiene que tener mucho cuidado ya con la liberación o con la falta de regulación en los mercados accionarios. No es posible que en un año haya ganado 150% la bolsa de Shanghái, por ejemplo. Es una locura. Si la economía está creciendo al 7%, crecer la bolsa en un 150% era una locura. Se reactualiza, es decir, se renivela, baja el valor de las acciones, se gana un 100% y todavía está altísimo. Hoy anuncia ya en Shanghái, estaban las sorpresas en Nueva York, de que la bolsa estaba bajando un 8.5%. Esto significa que la intervención del Estado chino no está sirviendo de nada. Es decir, ahí el Estado debió haber dejado, pero había el riesgo de tener un slump terrible tipo el de 1929-33. Y acordémonos de que la economía china es ya la primera economía del mundo, de acuerdo a lo que junto con Estados Unidos van a la par en poderío económico, y esto está arrastrando obviamente a las commodities. Ya todo el mundo tiene miedo: el precio del cobre, el precio del arroz, el precio del trigo, el precio del petróleo. Todas las bolsas de valores de Europa y de América están cayendo. Esto va a provocar, fíjense lo que va como impacto. Primero, que China va a tratar de mejorar su comercio internacional vía precios de dumping con las sobreproducciones que tiene internamente. No hay duda al respecto. Van a tratar de vendernos productos por abajo de su costo. Va a afectarse el comercio internacional, por ejemplo, con respecto a China por parte de México, Estados Unidos, todo el Norteamérica. Y al mismo tiempo, pues Sudamérica afectado por la falta de demanda por parte de China de sus materias primas. ¿Y qué se dice de Australia? Australia depende terriblemente de China en la exportación minera y en la exportación ganadera. Quiere decir que el ganado va a seguir bajando, los precios de los metales van a seguir bajando, y se está generando un proceso especulativo tremendo a nivel mundial. ¿Cómo le va a hacer el Estado? ¿Volverá a intervenir? A sabiendas que es dinero perdido, porque estos 45 o 100 mil millones de dólares que mete para seguir revalorizando las acciones, a lo mejor le resulta contraproducente, porque la gente espera que su acción suba y ahí vende. Sube artificialmente por parte del gobierno, donde le inyecta lana. Pero ¿qué dice la gente? El pequeño: yo ya no quiero seguir perdiendo, mejor vendo. Y esto es un cuento de nunca acabar. Entonces, algunos, los liberales puros, dicen, bueno, pues que llegue a donde tengan que bajar y que se destruyan las empresas que se tengan que destruir y que no intervenga el Estado para salvar bancos,
para salvar empresas como General Motors, Chrysler, que fue la crisis del 2008, que estén sostenidas por el dinero gubernamental. Lo que sí es cierto es que hoy China, al haber permitido el capital financiero y en su bolsa de valores dentro de Shanghái y Shenzhen, está pagando las consecuencias. No se debió haber liberado tan fácilmente, no se debió haber escuchado el canto de las sirenas del capitalismo internacional para ir a aprovechar subidas espeluznantes y que ahora estos mismos se están retirando con ganancias del 100% y empinando totalmente, metiendo a la economía, a la bolsa de valores de China en un slump terrible. El mal viene de origen. El Partido Comunista no debió haber permitido esto todavía, ir poco a poco con pequeñas y medianas empresas y no estar escuchando las voces de Wall Street para liberar la economía china y que tuvieran más dinero. Oh, ahora van a tener menos porque se van a llevar el dinero y el ahorro interno de China. Muchos inversionistas extranjeros, a sabiendas que iba a bajar la bolsa, están vendiendo salvajemente, recuperan un 100% de utilidad y dejan empinado a todo el pueblo de China. Esto que China ya entró en la esfera capitalista. Había controles de cambio, había regulaciones, la intervención del Estado, pero esto de haber permitido libremente a todas las empresas cotizar en bolsa de valores, a sabiendas que el gran capital es el que controla estos flujos de capital y que los mete como lo retira, de acuerdo a su conveniencia, esto es peligrosísimo para el gobierno de China. Esto es un golpe para China, pero también esto va a generar reacciones internas dentro de China que no sabemos cuáles son sus dimensionales. Creemos que el Estado, el capitalismo de Estado desarrollado en China, va a tener que actuar con mucha severidad para seguir evitando el desplome de sus bolsas de valores y evitar ya que entre capital externo a especular con las acciones que se están generando en China, como Alibaba, que de repente valía 10 y hoy vale 1000. No es posible. Si las bolsas reflejan la actividad económica nacional y si la actividad económica nacional está demostrando en este momento que las manufacturas no están creciendo, que la compra de materias primas no está creciendo, que las exportaciones no se están estancando, perdónenme, esto es en contra hasta de la propia lógica del sentido común del propio capitalismo. Ahí están las consecuencias y claro, esto va a venir a rebotar en los Estados Unidos. Si sigue bajando la bolsa china, afecta a las bolsas norteamericanas, la señora Yellen no va a aumentar las tasas de interés hasta el 2016. Júrenlo, y a lo mejor hasta la mitad del 2016, porque está viendo los impactos que van a venir para la economía norteamericana. ¿Cómo se van a recuperar los chinos? Vía comercio internacional, vendiendo bienes baratos, sacrificando en cierta manera sus salarios. Entonces, esto va a provocar una lucha interna, un mercantilismo a ultranza en todo el mundo. Entonces, es peligroso lo que está pasando en China. La liberación que tuvo el gobierno con respecto al capital transnacional es patética, es pésima. Ellos sabían las consecuencias de abrirles la puerta. Ahora para sacarlos va a ser muy, muy difícil. Bien, esto impacta a Europa, a Estados Unidos y a todo el mundo, sobre todo aquellos países de América del Sur que exportaban muchos commodities, en el caso de China. En el caso de Europa, pues sigue la tragedia griega, como dice aquí el maestro de la Facultad de Ciencias Políticas de mi universidad, la UNAM, y él habla mucho de la crítica que le hace a Alemania como un país de ultraderecha, conservador, casi fascista. Yo llego a la conclusión que la señora Merkel y su ministro de Hacienda pues son de ultraderecha, que no quieren evitar a toda costa que haya partidos de izquierda que lleguen a cualquier gobierno de Europa. Pero como dice aquí el maestro Víctor Flores Olea, que fue director de la Facultad de Ciencias Políticas cuando yo estudiaba en economía, dice que el asunto griego ha puesto en evidencia, de acuerdo a un análisis de Le Monde Diplomatique de París, ha puesto en evidencia que la Europa actual es primordialmente la Europa de los ricos. Y los consorcios, dirigida por las instituciones directamente concebidas para ellos, como son la Troika, la Eurozona, la Banca Central y el Fondo Monetario Internacional. Es decir, habría triunfado, en el caso griego, ha triunfado la Europa de los ricos, y los consorcios y habría sido vencida la unidad, por lo pronto, la Europa de los pobres y los explotados.
El asunto griego sirvió desde luego, tal vez en primer lugar, para revelar con toda claridad esta evidencia. En el propio Le Monde Diplomatique se sostiene que no tuvieron ningún éxito ni la posición de Christine Lagarde, que quería hacerle una quita a la deuda de Grecia. Bueno, me debes 300.000 millones, ya nomás me vas a deber 200. Y la posición inicial de François Hollande, primer ministro de Francia. Ni la posición inicial de François Hollande en favor de un acuerdo menos severo sobre Grecia. La clara triunfadora fue la señora Merkel, favorable a la línea más dura, dice, a la más dura línea concebible, que con inmutable frialdad y mano de hierro estuvo a punto de poner en riesgo la unidad de la Comunidad Económica Europea. En las últimas horas de la negociación, Alemania se mostró dispuesta a expulsar a Grecia de la moneda única si no aceptaba sus condiciones sin excepción. Recabó apoyo en los países del norte, Dinamarca, Finlandia, Holanda, y barrió las disidencias como una aplanadora en el momento final. Tras una noche de infarto, Grecia seguirá siendo miembro de la eurozona. El acuerdo es positivo para el país, pues la salida habría llevado a la economía al caos. Yo ahí no estoy muy de acuerdo. También para la moneda única, que habría afrontado una situación peligrosamente inédita con la salida de uno de sus socios al despertar la desconfianza de los mercados que son quienes, nos guste o no, financian nuestro crecimiento. Ocasión en que se pensó que con la creación de la Comunidad Económica Europea, esta región del mundo sería un ejemplo para el desarrollo social, educativo y cultural, ya que se trata de una de las zonas del mundo más preparadas para estos fines. Pero parece que por lo pronto el propósito, desde luego, se comprueba una vez más que el capitalismo salvaje se impone agresivamente en todas partes del mundo. Tiene razón el maestro Flores Olea. Aquí hoy el capitalismo internacional se impone. ¿Y qué hay que hacer, jóvenes, ustedes? Nosotros ya estamos viejos. Dice que, sin embargo, en buenas dialécticas históricas, vemos aquí y allá surgir en contraparte los partidos y los movimientos de oposición, con fuerza que tiende a unirse y a actuar en consonancia, y que lo procurarán más radicalmente en el futuro. Es verdad, se trata de un balbuceo, pero que en el futuro tenderán a convertirse cada vez más en oposiciones poderosas. Es decir, partidos como Podemos, partidos como Tsipras, que ahora fracasa, Syriza, que ahora fracasa Tsipras, que lo dirige, pero que en el futuro van a seguir estos movimientos en Portugal, en Irlanda, Escocia, y que, bueno, va a traer como consecuencia que haya una reacción dentro de la misma Alemania, que esperemos que en un futuro no muy lejano pueda ganar el Partido Socialdemócrata en Alemania, aunque también hay radicales en el Partido Socialdemócrata, pero hay gente más consciente de la realidad que vive el sur de Europa. Ojalá el fenómeno griego haga recapacitar a Merkel, ya no, pero a todos los partidos socialdemócratas o socialistas de Europa, para que haya nuevas esperanzas, para que haya una salida a este túnel de la antidemocracia y del golpeteo permanente sobre los partidos de izquierda y sobre las sociedades en general de los países más pobres de Europa. Que ahí la dejo. Volviendo al fenómeno gringo o estadounidense, como segundo tema, el martes y miércoles se va a reunir la gente de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Yo dudo que con lo que está pasando en China, con la revalorización del dólar, porque todo el mundo se va a refugiar al dólar como la moneda más importante del mundo, la van a revalorizar automáticamente, haya o no aumento de las tasas de interés. Con estas bajas de las bolsas y lo de China, todos van a tratar de refugiarse en dólares. Entonces, esto va a depreciar las monedas latinoamericanas, entre ellas la mexicana, que ya anda a 16.50, ahorita lo vamos a tratar, pero también afecta al comercio internacional de los Estados Unidos. Ahí lo dice Napoleón Gómez Urrutia, no quieren aumentos salariales en los Estados Unidos, o se dan aumentos salariales, ya la FORA anda buscando la posibilidad de instalar 2 fábricas aquí en México. ¿Por qué se oponen a los aumentos salariales? Por la disminución de la tasa de ganancia que tienen ya en la producción de automóviles. Van a buscar en México explotar la mano de obra barata y exportar sus carros al mercado norteamericano.
Pero ahí hay una contradicción. Al quitar los empleos en Norteamérica, al bajar los salarios en Norteamérica, automáticamente están marginando el mercado norteamericano y la imposibilidad o la posibilidad que tendría la economía norteamericana de crecer más allá de un 3%. Yo lo dudo. De ahí que la señora Yellen y los directores regionales del Fondo de la Reserva Federal, muy probablemente que para hoy ni para septiembre vaya a haber aumentos de las tasas de interés. Porque aumentar las tasas de interés automáticamente haría más caros los créditos para las casas, los autos, los línea blanca, para el consumo en general. Y esto afectaría automáticamente al consumo de los norteamericanos, que como todos sabemos viven de préstamos, viven de créditos, tienen muy poco ahorro los norteamericanos. Entonces, al afectar las tasas de interés al crédito, automáticamente se está afectando a la demanda efectiva. Entonces, hay una contradicción en el sistema. Si a eso acompañamos de que un aumento en las tasas de interés provocará mayor pago por parte de los estados-nación de sus deudas, porque un 2% es mucho, para una deuda como la de Estados Unidos de 15 trillones, imagínense cuánto tendría que crecer la economía norteamericana para poder pagar la deuda y poder seguir pagando sus inversiones y sus gastos corrientes. Pues arriba del 2%. Si la deuda equivale al 100% de su Producto Interno Bruto, otros dicen que 200, pues tendría que crecer al 2% mínimo para pagar el concepto de intereses de la deuda. Y para poder desarrollarse o crecer más, pues tendría que crecer al 3 o 4%. Ahí está el dilema actual del capitalismo contemporáneo. ¿Qué hacer con las deudas? Como dijo por ahí un especialista inglés, pues sería muy bueno que se las condonaran a todo el mundo, y aquí las condonamos y nueva vida, como yo decía cuando los problemas de las casas en Estados Unidos, mejor quémenlas y vuelvan a hacer casas. Es el capitalismo, son las condiciones del capitalismo, y si no, pues no les va a quedar más remedio que aumentar salarios, aumentarle créditos a la gente para que siga consumiendo. Pero a unas tasas de interés en ascenso, la gente no va a querer tomar créditos para poder adquirir bienes de consumo de primera o de segunda o de tercera necesidad. Eso es definitivo. Entonces, todo se complica en el capitalismo. Este slump o esta caída vertiginosa de la bolsa china puede ser el preludio de de la caída de los bienes raíces en Londres, en Sydney, en San Francisco, por ejemplo, que están súper especulados, en Monterrey, México. Puede ser el inicio ya del desplome o del desinfle de la burbuja inmobiliaria que ya se estaba formando, que se está formando a nivel mundial. Y como dice Bradford Dillon, un desplome o un desinfle de la burbuja inflacionaria o de la burbuja de bienes raíces tarda 8 o 9 años en recuperarse el sistema. Ese es el problema. En una crisis del .com, 3-4 años, crisis financiera, inmediatamente se genera más dinero. Pero en una crisis inmobiliaria, el sistema va a tardar de 8 o 9 años para recuperarse. Entonces, este puede ser el preludio o el inicio de una caída vertiginosa de las bolsas de valores a nivel mundial, y otra vez que el mundo capitalismo entre en el loop. Y mire, la solución durante la guerra del 29-33 jóvenes fue la Segunda Guerra Mundial. Ya nadie lo duda. Es decir, el que se haya recuperado el sistema fue debido a la Segunda Guerra Mundial, donde se destruyen los aparatos productivos de Japón, de Alemania, parte de Francia, Inglaterra, y había que reconstruirlos. La oferta era necesaria, la dinamismo de la oferta para inmediatamente recuperar las producciones. Pero la demanda ahí estaba. Se habían aumentado los salarios por los movimientos sociales de antes y después de la guerra, había un poder de compra en Estados Unidos, la economía crece como nunca, y hoy, después del señor Reagan y del señor Thatcher, lo que observamos un nuevo modelo neoliberal, donde lo que se ha tratado es bajar los salarios, bajar la participación de estos en el ingreso nacional y bajar los consumos nacionales. Esto no nos lleva a ningún crecimiento, y esto lo está viviendo México, país ejemplar de lo que no se debe hacer a nivel mundial. Y escuchen ustedes, griegos y soviéticos y chinos, si hacen lo que México, lo único que van a provocar es que sus economías y su población se empobrezca. Este año ya subió en 2 millones de personas más el número de habitantes con pobreza en este país. El dólar ya llegó a 16.50 y va para 17 o 18 pesos.
Ahorita me voy a concentrar en lo del dólar y lo del caso mexicano. Pero hacerle caso al Fondo Monetario Internacional, a la banca mundial, de medidas austeritarias, de medidas de no consumo, de medidas de restricción del mercado interno vía salarial, de medidas contra los sindicatos, de medidas de recorte de presupuesto y del famoso superávit financiero interno. Eso es lo único que va a llegar al sistema a una nueva caída y probablemente a problemas políticos y sociales nunca antes vistos. El mundo ha concentrado el ingreso, como dice Piketty. Tenemos que desconcentrarlo con nuevas leyes. La ley de herencia, la ley del impuesto sobre la renta progresiva arriba de 35%. El mundo necesita redistribuir el ingreso. La mejor forma son los salarios. Pero el capitalismo internacional no lo permite. Y eso, al no permitirlo, automáticamente se está metiendo un harakiri, porque las economías mundiales no van a crecer. No van a crecer, olvídense. Esto es un modelo que nosotros sacamos en la tesis doctoral, que veíamos, observábamos que mientras más se aumentaba el salario, más se desarrollaba el capitalismo a nivel mundial. Hoy hacen lo contrario. Bueno, las consecuencias, los resultados van a ser lo opuesto, un decrecimiento de las economías mundiales. Pero ¿qué pasa con México? Tercer tema de hoy día. Pues que sencillamente, después de hablar de la tragedia griega, ¿qué es lo que pasa con México, jóvenes? Y aquí hay uno en la opinión de la jornada, me pareció que reduce muy bien, o que resume muy bien el fenómeno de devaluación. Aquí el señor del Banco Central y el señor de Hacienda, que cada día reconozco que no saben de economía, saben de economía neoclásica, monetarista, más no saben qué hacer con la crisis. Nunca estudiaron economía marxista, nunca estudiaron economía clásica. La keynesiana se les cerraron los libros en las universidades donde estudiaron. Entonces no pueden entender el problema del capitalismo. Y cuando ustedes no entienden una enfermedad para hacer un diagnóstico, pues no saben qué medicina aplicar. Quieren seguir aplicando la medicina que no ha resultado a nivel mundial. Si no ha resultado la medicina y la sigues aplicando, el enfermo se va a ir agravando y nunca se va a curar. En el fenómeno mexicano, porque ahora le echan la culpa al PRI, es un modelo desarrollado por el PAN y el PRI. No más que el PAN tuvo la suerte de que tuvieran un petróleo a $105 hace un año. Hoy los priistas pagan la penitencia o pagan los pecados teniendo un dólar a 47, 49 dólares por barril. ¿Qué significa esto, jóvenes? Ya se los he explicado aquí en este programa. Si no se los explican en El Financiero, acá en El Economista y ellos, bueno, vamos a tratar de explicarlo. Al haber menos cantidad de dólares internos, sea porque el petróleo bajó del 105 a 47 dólares. Es decir, la cantidad de dólares que entraba al país era el doble por cuestiones petroleras. El comercio internacional no se ha dinamizado, ha crecido al 3, al 5% optimistamente en términos generales de la sociedad mexicana. Entonces, no ha sido suficiente para compensar lo del petróleo. Si bien la gasolina nos sale más barata, la cantidad de dólares, porque al momento en que compramos gasolina más barata gastamos menos dólares, pero la cantidad que entraba por cuestiones de petróleo crudo, de 2 millones o 1 millón de barriles diarios de exportación, ha bajado. Al bajar la cantidad de dólares en circulación, se vuelve una moneda, se vuelve un bien escaso. Al haber un bien escaso, que en este caso es el dólar, pues sube su precio. Pues es una cuestión normal. Voy a querer ir a Laredo, McAllen, voy a una casa de cambio que no tiene dólares y los pocos que tiene le empieza a subir de precio. ¿Qué implica esto? Claro que la industria exportadora se va a ver beneficiada, pero la industria importadora pues se va a ver perjudicada. Pero la industria maquiladora del automóvil, por ejemplo, en México, muy beneficiada, porque ellos importan bienes en dólares, pero exportan autos en dólares. Pero la mano de obra que utilizan, el valor agregado, o parte del valor agregado, que son los salarios. Acuérdense que el valor agregado es salarios
más utilidad. Entonces, si el valor agregado, en este caso salarios, baja su precio, pues las utilidades de General Motors, Chrysler, Nissan y todos los que exportan al mercado norteamericano son beneficiados. Malo está para aquellas empresas que importan muchas materias primas en dólares y que quieren ubicar su producción en el mercado interno. Ahí sí hay un problema. Como la medicina, están hablando, la farmacéutica y la agricultura están viendo perjudicadas. ¿Por qué? Voy a poner ejemplos. Yo quiero vender pollo, soy agra, importo maíz, importo trigo, importo sorgo de los Estados Unidos. Estoy importando cosas ya más caras porque el dólar vale más. El problema para estos productores o estos comercializadores es que tienen que vender su producto internamente, el huevo, el pollo, la carne, el cerdo. Entonces, automáticamente el precio de estos bienes va a subir porque los bienes importados son más caros. Cosa diferente es en el caso, bueno, también van a subir los automóviles se cotizan en dólares, los tractores. Entonces, al traer las materias primas de los automóviles, otro ejemplo, sube el valor del automóvil porque está subiendo la materia prima, aunque por el otro lado se descompensa el salario. Pero en general, si ustedes hacen las sumas y restas de lo que cuesta el salario en un automóvil, es más lo que importan en dólares que lo que puede representar el salario. Entonces, los automóviles también van a subir, no en la misma proporción que el dólar, pero sí van a subir. Los huevos, el chile, todo lo que utilicen, materias internacionales para el mercado interno, van a subir, no hay duda. Ahora, ¿cuál es el límite del precio del dólar? Doctor, bueno, el precio del límite del dólar va a depender del dinamismo de nuestro comercio internacional. Si no seguimos defendiendo nuestra industria infantil, que hay en México contra los chinos, contra los europeos, alemanes, franceses, contra todo el mundo, vamos a estar destruyendo las fuerzas de trabajo o la mano de obra que hay en México. La industria acerera, la industria del vidrio, la industria del aluminio, del cobre, pues se van a importar a precios más baratos. El gobierno tiene que ser en cierta manera mercantilista, proteger su mercado interno. Si no subimos salarios, ¿cómo va a crecer la demanda? Por eso el Coneval anuncia que hay 2 millones de pobres, porque el ingreso por habitante ha disminuido un 3.5%. Si el ingreso de la gran población mexicana o de los pobres ha disminuido un 3.5%. Es su poder de compra. Ellos gastan el 50% en alimentos. Si estos alimentos van a subir de precio por la importación de las materias primas, México importa más de 25,000 millones de dólares en productos agrícolas, una estupidez. Importamos más de 23 millones de toneladas de granos. No se ha impulsado el campo como debiera por parte de Peña Nieto. Entonces, al importar estos bienes de primera necesidad, automáticamente le va a pegar a la inflación. Claro, me van a decir, bueno, pues la luz ha bajado, la gasolina ya no sube de precio, puede bajar, y eso puede compensar. Pero por lo pronto, todos estos bienes de primera necesidad van a tener que aumentar. ¿Por qué escasea el dólar? Porque hay que comprar el maíz con los dólares que tenemos, jóvenes. Pues con ese dinero voy y compro maíz, trigo, arroz, todo lo que necesito. Se escasea el dólar, sube su precio. Entonces, es patético lo que le está pasando a este país, y aunque el secretario de Hacienda dicen que es una volatilidad pasajera, no es así. Yo siempre lo he dicho aquí, el problema del petróleo va a durar más de 5 años. Con la llegada de Irán al mercado internacional con el acuerdo atómico con Estados Unidos, Irán va a aportar más de 1 millón de barriles diarios. Hoy 500,000, mañana 1 millón. Entonces va a saturar los mercados internacionales del petróleo. El shale gas, todo lo que hicieron los gringos en Texas, Dakota, Pensilvania, todo eso va a estar arruinado por 5 años. Pemex va a estar arruinado porque no tiene dinero, el gobierno le quita todo el dinero. El arruinado es el gobierno, no Pemex, que conste. Hay que definir muy bien esta situación. Pemex no está quebrado, lo ha quebrado el gobierno mexicano. Le quita todo el dinero y al mismo tiempo le dice, pide prestado para tener lana yo.
Van a tratar de privatizar Pemex estos estúpidos. Entonces, dice, a grandes rasgos, dice Carlos Fernández Vega, esa es la lectura de donde dicen, no impacta, está diciendo del catarrito, el gordito que tenemos que nos cuesta 4,000 pesos sus desayunos, y este señor de Videgaray, de Malinalco, este corrupto de Hacienda. Dicen, a grandes rasgos, esa es la lectura del dúo dinámico, Luis Videgaray y Agustín Cárcel. No pasa nada. En torno a la ya prolongada sacudida cambiaria, la cual asegura en el peor de los casos solo afectará los precios de los bienes duraderos. Falso. Pues si estamos importando granos para los bienes de primera necesidad, son los más impactados. Aquí hay un error en la visión de Videgaray. Dice, solo en el transcurso del presente año, desde el 2008, jóvenes, el dólar valía 12 pesos, 10 pesos, 9 pesos o 10 pesos. Hoy vale 16.50. Dice, en este año se ha depreciado el 10% el dólar. México cada día importa más bienes de consumo, como lo estoy diciendo, alimentos. El 34% del promedio nacional de alimentos se importa en este país. Entonces, si los más pobres canalizan el 50.7% de su ingreso en alimentos y los importamos en dólares, güey, pues obviamente que estos van a ser los más afectados. Los ricos solamente gastan un 20% de su ingreso en alimentos, el decil más alto. Dice, México anualmente importa alrededor, como yo lo estoy diciendo, 25,000 millones de dólares en alimentos. Existe una diferencia anualizada en pesos cercana a los 40,000 millones que obviamente repercute en el bolsillo de los consumidores. Lo mismo sucede con los medicamentos. Cada día se producen menos internamente. Se importan cerca de 6,000 millones de dólares en medicamentos y solamente se producen 1,000 millones. Así que cualquier aumento del dólar de 10 a 16.50 en estos últimos años, del 2008 a la fecha, pues esto va a pegarle automáticamente a los medicamentos que estamos trayendo de India, de China, de Estados Unidos, de Europa. Entonces, mientras que los más pobres canalizan el 2.8% para cuestiones de salud de su ingreso, los más ricos, que les gusta gastar mucho en su salud, gastan el 3.3%. Entonces, no puede pensarse, como advierte el Instituto para el Desarrollo Industrial y de Crecimiento Económico, parece que es el de señor Cruz, los efectos de la debilidad del peso frente al dólar comenzarán a sentirse en la segunda mitad del año y se verán reflejados en los sectores que dependen en buena medida de las importaciones, como el de los consumos, como es el caso del sector alimentario, obviamente. Pues, digo, esto es lógico. Dice, desde la apertura del mercado de libre comercio, para darles una cifra que dan aquí, en 1994 el país ha importado 280,000 millones de dólares. Si le hubieran metido una quinta parte al campo, una décima, 28,000 millones de dólares estos estúpidos, México sería otro. Esto, pues en el 2014 se destinaron 25,000 millones de dólares para alimentos en el exterior. Con Felipe Calderón, como los panistas dicen que ellos son los buenos, son peores también. Dice, México obtuvo el primer lugar como importador neto de alimentos básicos, el número 1 en la América Latina. Por mucho que el gobierno asegura que el nuestro se ubica entre los 15 países que producen más alimentos y ocupa el número 3 en exportación de productos agrícolas. ¿Pero qué exporta México? Bueno, pues exportamos, dice, hortalizas, plantas, chile, tomate, cebolla, todo lo que va a Laredo y McAllen. Y acá por el lado de Sinaloa, pues el tomate, por el lado de Sonora. Bebidas y vinagre. ¿Pero qué importa? Maíz, carnes, comestibles, despojos de comestibles, leche, lácteos, huevo, miel, semillas, frutas oleaginosas, frutos de todo tipo.
¿Se entiende por qué México es importador neto de alimentos? Pues aquí está una de las primeras impactos que vamos a tener con el dólar. El dólar no puede bajar mientras no haya dólares en el país. Es decir, mientras no llegue inversión extranjera masificadamente, mientras nuestros paisanos no sigan mandándonos dinero arriba de 22,000 millones de dólares, o mientras el turismo no se dinamice. La minería está hecha a pedazos, con la baja de las materias primas de China. Entonces, el dólar va a seguir desplazándose hacia arriba, va a seguir, el peso mexicano devaluándose y el dólar hacia arriba. Y esto le va a pegar al consumo de las familias más necesitadas. Ese es mi tercer comentario para aquellos que creen, el del catarrito y el secretario de Hacienda, que es un fenómeno pasajero. No, el petróleo va a seguir bajando, va a estar en 45, 40 o 50 dólares y no vamos a tener dólares suficientes para satisfacer la demanda. Por lo pronto, esto va a provocar que el precio de esta moneda, de este bien, pues vaya a aumentar. Bien, ¿qué es lo que nos dice Bloomberg con respecto a los mercados internacionales como cuarto punto? Pues lo de China. China bajó el 8.5 el mercado en Shanghái a 3.725.56, con 75 acciones bajando por cada una que aumenta. Fíjense nomás, Petrochina bajó el 9.6%, también está hablando también Zhang Jiahong, que es el Security la Comisión de China, de regulatoria de China de la Bolsa de Valores. No han podido detener la caída y entonces pues la confianza del mundo está todavía muy dudosa con respecto a lo que pasa en China. ¿Cómo andan las bolsas de valores, señores, en los mercados internacionales? Porque pues esto le va a pegar a todo mundo. Desde el 2007 no se veía una caída tan tremenda de la bolsa china. Por ejemplo, la bolsa está bajando en Europa, en Inglaterra, el 1.13. Ya en el año va perdiendo el 4.22. Francia va bajando el 2.47. Turquía va bajando el 1.73. Alemania bajando el 2.62. Grecia subiendo la 2.3. Dinamarca bajando el 2.15. Finlandia 1.53. Rusia 0.67, Suiza 1.24, Noruega 2.36 porque baja el petróleo. Europa en general, jóvenes, va bajando el 2.25. Ahora, ¿qué decir de los mercados norteamericanos? Déjenme ir a China. ¿Cuánto estuvo la bolsa china? ¿Cómo cerró? Por lo pronto, Japón todas en negativos. China bajó el Shanghai Composite 8.48, el Shenzhen el 7%, el Shanghai SE50 9.04%, total Hong Kong el 4%, el caso de Corea el 3.25%, pues son mercados interregionales, se afecta a China, se afectan todos. India 1.82%, Australia, déjenme ver, bajando, subiendo el 0.43, increíble. Pero, por ejemplo, Malasia 0.64, Indonesia 1.76. Y en lo que concierne a América, ¿cómo está la bolsa mexicana y la norteamericana? Por lo pronto, el Dow Jones bajando el 0.31, no mucho, el Standard 0.58 y el Nasdaq 0.97, Argentina bajando 1.79, Brasil 0.86 y México bajando el 1% y anda en 43.819 puntos la bolsa mexicana de valores. Canadá bajando el 1.10 y Chile el 1.11. Y en lo que concierne finalmente a las materias primas, ¿cómo está impactando esta baja de China? Pues jóvenes, aquí les va. Commodities.
Ay Dios. Bajando el Bloomberg Commodity, el promedio, bajando el 1.22, el petróleo bajando a 47.35, quiere decir que la mezcla mexicana debe andar en 42 puntos, 42, en $42 la mezcla mexicana. El gas también, la gasolina bajando el 1.30, el oro subiendo 0.83, vaya, claro que es una cosa lógica, la plata también 0.08, pero el cobre chileno a 2.35, es decir, de 3.00 la libra a 2.35. ¿Y qué pasa con el maíz? Pues también desplomándose el maíz en 19.25, en 4.78 y el trigo el 1.81. El algodón en 1.30 y el ganado en pie en 1.44 la libra allá en Chicago. Entonces, pues las cosas están complicadas en todo el mundo, puede ser el preludio de lo que conoceríamos como una nueva época de depresión, ralentissement, como dicen los franceses, y a ver qué pasa. En esto no somos magos, pero pues va a complicar la cuestión social y política de todo el mundo capitalista, o del mundo en general, del mundo ya globalizado. Pásenla muy bien, se despide de ustedes Juan Pablo Rodríguez. Este programa se ve a las 8:30 de la mañana, de mañana en la mañana, se repite. Véanlo y si no están de acuerdo con lo que decimos, escríbanos. Ana, pon por favor, Anita, pon aquí el correo. Ahí está. @MD Saltillo Televisión. Pásenla muy bien y nos vemos próximamente. Hasta luego. Perspectivas económicas. El análisis objetivo de las finanzas al instante con el doctor Juan Pablo Rodríguez.